Lucas capítulo 20, del verso 1 al verso 26, nos habla de los labradores malvados. Creo que es la historia principal. Primero los fariseos le preguntan a Jesús con qué autoridad él es el que habla estas cosas y hace estas cosas. Y él no le responde y le dice, bueno, ustedes díganme con qué autoridad vino Juan el Bautista, ¿era de Dios o no era de Dios? Entonces los fariseos le dijeron, no te podemos contestar, y entonces Jesús le dijo, tampoco te puedo contestar si tú no me contestas. Y luego habla de esta parábola de los labradores malvados, ¿no? Que habla de que un señor deja a unos labradores, les arrienda su viña a unos labradores, y se va lejos por mucho tiempo. Luego del tiempo regresa y le dice, voy a ir a rendir cuentas con aquellos labradores a que le mi viña. Y estos labradores, al ver a los que venían a cobrarle, no les pagaban, sino que los golpeaban, ¿no? Asumiendo que era de ellos. Y así fue por 3 oportunidades, hasta que en la última dijo, voy a mandar a mi hijo, que ellos van a saber que es mi hijo y que ellos tienen la autoridad, y ahí sí le darán las cuentas, ¿no? Y los labradores, en vez de corregir o arrepentirse, dijeron, si matamos al hijo, pues ya nos quedamos con todo de verdad, ¿no? Ya no hay herederos. Y matan al hijo y lo botan. El hombre regresa y los destruye a estos labradores malvados y se los da a otros, la historia. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? ¿Qué les está diciendo a los fariseos? Porque esto está dirigido a los fariseos. Les está diciendo que, en primer lugar, y lo aplicamos a nosotros, es que nosotros no somos dueños de nada. Otra vez Dios nos dice que nosotros somos administradores, que nosotros estamos de paso en esta tierra para administrar lo que Dios nos dio, viendo la parábola de las minas también. Entonces, en este caso, parecemos dueños, pero no somos dueños. Tenemos que rendir cuentas igual. Entonces, y que muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie, porque es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, son mis cosas. Y realmente Dios nos está tratando de hacer ver que esta actitud hace que nos volvamos soberbios, arrogantes, y que pensemos. Lamentablemente una cosa es pensar, creer, y otra cosa es que sea la realidad. El que uno crea o no cree en Dios no cambia que Dios exista y que lo que está establecido va a ser así, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad existe, y independientemente de que tú creas o no creas, si tú crees, vas obedeciendo la ley de la gravedad. Y si tú no crees, vas a ir golpeándote contra esta ley, aunque no la creas, porque existe. ¿Me entiendes? ¿A qué me refiero? Yo no creo en la ley de la gravedad. Te subes al segundo piso y te tiras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te vas a estrellar contra el piso, muy probable te vas a golpear o fracturar. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas en la ley está establecida. ¿Entiendes? Y por la experiencia, los seres humanos todos creemos en la ley de la gravedad porque sabemos que funciona. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es lo mismo. Funciona, creas o no creas. Y Dios está estableciendo leyes, estableció leyes en la tierra que van a funcionar, creas o no creas en ella. Y Dios te va a juzgar, creas o no creas en él. ¿Entiendes? Entonces, no importa lo que tú creas, porque es tu verdad, es una verdad relativa. Pero la verdad absoluta, creo que alguna vez ya lo mencioné, funciona para todos, independientemente si nosotros creemos o no. Entonces estas personas que creen que su vida, su tiempo, su dinero son de ellos y no tienen que darle cuenta a nadie, pues al final, cuando llegue el momento, por eso Jesús muchas historias dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque cuando se den cuenta que se equivocaron, va a ser demasiado tarde. Cuando se den cuenta que dejaron que su soberbia, o su orgullo, o su altanería, o de repente ignorancia, que eso decidieron creer en que no existía Dios, o que Dios no era el que los iba a ayudar, o que el camino de Dios no era el correcto. No los emite, no los exime de que luego tengan que dar cuentas a Dios. Pero regresando a la historia, estos hombres no simplemente no creían, sino que se apoderaron de algo que no era suyo y hicieron rebelión y que hicieron apropiarse de algo que no les pertenecía. Y cuando manda a Jesús a su hijo, o él está dando también otra, la parábola también asemeja a los fariseos específicamente, que Dios les había dado muchas oportunidades, que había mandado a profetas, hombres de Dios, que los traten de hacer entender que estaban equivocados, y nunca quisieron escuchar. Y ahora está mandando a su hijo, porque como que es la última oportunidad para los fariseos, de que ellos corrijan y se arrepientan, pero ellos no lo quisieron hacer, y está diciendo, lo van a matar, lo van a botar. Y entonces ahí va a venir el cobro de tribulación, que muchos le hablan de castigo. Recuerden que Dios no castiga en vano, o Dios no castiga porque quiere castigar, o no es porque Dios está aburrido en el cielo
Y dice, bueno, hoy día voy a fastidiar un ratito a los peruanos, no, voy a fastidiar a Julano o a Sultano, ¿no? Para ver qué tengo que hacer. No, Dios es justo y Dios no mueve un dedo si no es que hay una consecuencia. Lo vimos en Sodoma y Gomorra. Tenemos un juicio permanente. El diablo va acusando a los seres humanos permanentemente y Dios trata de retrasar los castigos y trata de que la persona se arrepienta para que no reciban el castigo establecido por las cosas que hacemos mal. ¿Entienden? Entonces, Dios está tratando con todos los seres humanos permanentemente para que nos arrepintamos y nos salvemos. Hemos leído en muchas oportunidades que Dios, su intención es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Pero los que no lo quieren hacer, lamentablemente van a recibir el castigo del juicio que les toca. ¿Por qué? Porque hay un acusador que por un lado los engaña, los engatusa para quedar los malos, y por el otro lado los está acusando para que Dios los castigue. Recuerden que el castigo está establecido desde el principio y lo hemos leído muchas veces. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y si fuera así, si Dios quisiera castigarnos a todos, no habría seres humanos en la tierra, no habría la cantidad de seres humanos que hay en la tierra, porque cada vez que tú pecas tendrías que morir. Ese es el castigo por la consecuencia del pecado. Y esto es algo que muchas veces no entendemos, porque los seres humanos hemos acostumbrado a que aquel que falla no solamente hay que perdonarlo, sino no hay que castigarlo, no tiene que recibir las consecuencias. Y cuando alguien recibe las consecuencias es malo, el que hace que viva las consecuencias es malo. Recuerdo hace un tiempo que Magali Medina, ese programa de chismes, ¿no? Que lo llaman chismes, y que la gente cuando sacaba un país, la gente decía Magali es mala porque ella destruye hogares, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, no se hubiera destruido el hogar si es que Magali no los hubiera descubierto y no los hubiera sacado a la luz. Y está mal el enfoque. No se hubiera descubierto si la persona no haría el pecado. Si la persona no estaría engañando a su esposo o a su esposa. ¿Entiendes? Pero no. Juzgamos y señalamos a aquel que descubrió el pecado porque dicen la culpa es de aquel que hizo que el pecado se conociera y no el pecado. Entonces, nos quejamos y renegamos contra Dios y decimos, ¿por qué me castigas? Si yo no hice nada o estoy haciendo algo malo, pero no merezco este castigo tan fuerte, ¿no? Pero realmente el castigo establecido para el pecado es la muerte. Y gracias a la misericordia de Dios, que no morimos biológicamente, solamente vamos muriendo en nuestras metas, en nuestros sueños, porque recuerden que muerte significa separación. Entonces, y pecado significa no dar en el blanco. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, nos vamos separando, vamos muriendo, vamos renunciando a nuestros sueños y a nuestras metas, a eso que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, que era el propósito de Él para nuestras vidas. Y vamos viviendo como se puede y no como se quiere. Entonces, más del 90% de las personas, si no puedo decir el 99% de las personas, viven, o mejor dicho, sobreviven haciendo lo que pueden hacer y no lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque la causa del pecado es la muerte. Y esto es algo que de repente sea un poco difícil de entender, pero la vida que Dios te quiere dar es una vida que nosotros no la comprendemos. Dios no quiere que vivas en miseria, Dios no quiere que vivas sobrevivas a la justa con el sueldo, Dios no quiere que seas infeliz, Dios quiere darte una vida distinta. Y es por eso que Él te pone el camino, lo decíamos ayer, no solamente se trata de la meta, se trata de seguir y obedecer las instrucciones para poder llegar a la meta de la manera correcta. Porque alguien puede llegar a su meta, pero si su camino fue equivocado, si su camino no fue ético, si para llegar a esa meta tuvo que vender su cuerpo, para llegar a esa meta tuvo que engañar, para llegar a esa meta tuvo que aplastar a otras personas, para llegar a esa meta tuvo que hacer cosas que no estaban dentro de sus principios y su ética y su moral, esa meta no va a ser satisfactoria. Te podrás reír un rato, va a ser simplemente placer, no va a ser felicidad. El placer es momentáneo, la felicidad es permanente. Y no me refiero que nunca vas a estar triste, sino que es una felicidad, una alegría que perdura y que te motiva a seguir y no te esclaviza. El placer te esclaviza. Y lo que Dios nos está tratando de hacerte entender es que Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, y que Él no nos quiere castigar, pero lamentablemente los castigos llegan porque nosotros los seres humanos hacemos lo incorrecto y tenemos un acusador, y así como que hay la ley de la siembra y la cosecha,
hay una ley de la libre albedrío, que hay una ley donde cada acción tiene su reacción. Entonces, cuando yo hago algo, tengo que recibir el pago de esa acción. Eso está establecido. Por eso es que la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal y que no hay excepción de personas. Entonces Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes ahora tienen la última oportunidad de cambiar. Estoy yo, que soy el Hijo de Dios, y si después de mí ya no creen, lamentablemente les va a llegar la destrucción y les va a llegar todo lo que ustedes no han querido evitar y piensan que están haciéndolo bien, porque ellos eran religiosos, ellos eran los pastores o los líderes de la época y lo estaban haciendo mal. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Yo les dije, el trato que Dios ha tenido conmigo en este año ha sido así. Eso fue literalmente lo que me dijo: estás haciendo las cosas mal, por eso has sido quebrantado, por eso es que tu vida está muriendo mal, porque aparentemente estabas bien, aparentemente eres un hijo de Dios, aparentemente estabas viviendo conforme a mi palabra, pero lo estabas haciendo mal. Entonces, la relación con Dios es lo más importante. Lo demás es secundario, lo demás lo podemos va a ir acomodándose, como les he dicho, conforme vayamos creciendo en esta relación con Dios. Y Génesis 35, 36 nos habla de eso encaja perfectamente con lo que estamos hablando ahorita, porque ahora dice: Dios bendice a Jacob en Betel. Jacob, recuerden el día de ayer leímos el día de ayer que él levantó por primera vez un altar a Jehová, reconociéndolo como Dios. Ahora en este capítulo 35, Dios ya habla con Jacob. La relación de Jacob con Dios era por sueños, por visiones, por sus padres, y ahora él ya levanta un altar a Jehová. Y ahora en este capítulo Dios le comienza a hablar directamente, ya no por sueños, ya no por visiones, sino habla con él directamente. Ya él se convirtió en su Dios y Jacob lo reconoció como Dios. Y Dios le dice: vete a tal lugar, y él se va y hace otro altar y habla con él. Y Jehová le dice nuevamente: ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. Pero lo curioso es que, a pesar de que ya es la segunda vez que Dios se lo dice, en Génesis se sigue hablando de Jacob y no de Israel. Por ratos o por momentos se comentan a Israel, pero todo Génesis hasta el final sigue hablando de Jacob como Jacob, no la gente, la misma vida. ¿Y esto qué nos muestra, qué nos dice? De que Jacob, cuando Dios lo salva y lo cambia, lo transforma y lo trae, le dice: ya no vas a ser un ladrón, ya no vas a ser un supplantador, sino que vas a ser una persona victoriosa. Y él logra ese cambio, pero él todavía tiene la identidad antigua, tiene que trabajar en su mente. Ya logró el cambio físico, pero ahora tiene que trabajar en su mente. Y ese es otro proceso largo, que es la segunda etapa del cristianismo. Entonces, nos muestra lo mismo que Jesús nos mostró el otro día, que decía: bueno, ya corregiste los pecados externos, ahora trabajemos en los internos, que son los más difíciles de cambiar, que son los más duros, porque esos no tienen quien te los mida, no hay cómo medirlos externamente, sino que eso es algo que tienes que manejarlo tú mismo, porque nadie lo ve, solamente tú. Y Dios le dice: ya no eres Jacob, recuerda, ahora eres Israel. Pero siguen hablándole de Jacob. Entonces la gente que lo conocía, la persona que escribía, seguían diciéndole Jacob, seguían diciéndole ladrón, seguían diciéndole suplantador. Y él tuvo que aprender a cambiar esa identidad que él tenía, para que luego su descendencia ya no hablen más de Jacob. Ya en Éxodo ya no se habla de Jacob, se habla de Israel. Pero en el Nuevo Testamento hay veces que mencionan a Jacob y hay veces que mencionan a Israel. ¿Y esto qué significa? Que en el proceso de cambio que nosotros vayamos caminando en este nuevo caminar con Cristo, vamos a tener identidad antigua, y esa mentalidad vamos a tener que ir cambiándola poco a poco, que va a definir que nosotros logremos el cambio, el acercamiento total. La relación con Dios, que ya no sea una palabra de un domingo en la iglesia solamente. No significa que no vayan a la iglesia, los que van a la iglesia sigan yendo a la iglesia, congreguen, sigan buscando a Dios, pero no piensen que con eso están cumpliendo con Dios. Ese es el gran error de la mayoría de las personas, que piensan que con ir a la iglesia ya cumplieron con Dios, y todas las semanas se olvidan de la Biblia y la dejan guardada en su armario y listo, y esperan hasta el siguiente culto para volver a tener una lectura de la palabra y para que Dios le hable. Y Dios no habla de esa manera. Recuerden que la relación con Dios es lo más importante. Tu conversación personal con Dios, la palabra rema, la palabra revelada que Dios te va a dar exclusivamente a ti. Dios tiene un trato único con cada persona. Lo que yo les comparto a ustedes es lo que Dios me está hablando a mí, con lo que Dios está tratando conmigo. Muy posiblemente les sirva, muy posiblemente les ayude, muy posible pasemos muchas cosas muy parecidas, pero hay cosas que ustedes viven de una manera única. Cada uno vive la realidad en cuanto a su edad, a su etapa, a sus circunstancias. Entonces Dios tiene una palabra especialmente para ti.
Entonces, ¿por dónde Dios me va a hablar? Por la palabra. Y entonces tenemos que esforzarnos. Posiblemente sea muy difícil. Recuerden que el enemigo va a intentar por todos lados que nosotros no lo hagamos, porque, como les decía, creo que fue ayer o anteayer, que él va a intentar que nosotros ya no pequemos solamente, no, ya no que fue que adulterio, no nos puede llevar directamente hacia allá. Lo único que va a querer es tenernos distraídos y entretenidos, para que nosotros no hagamos nada. Él simplemente, el que logre cortar la comunión con Dios de nosotros, es un gran paso para él. Él ya nos va acercando a la orilla y ya está muy fácil para que caigamos, porque al alejarnos de Dios comenzamos a bajarle el volumen a la parte espiritual y comenzamos a escuchar más a nuestra carne, y eso va a hacer que nosotros comencemos a ver lo malo como bueno, o como lo normal primero, y luego como bueno, y luego comenzamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, Salmo 27 nos habla de cuál es la manera de nosotros protegernos, guiarnos y estar siempre en orden y en concordancia con Dios. El Salmo es muy bonito, se recomiendo que lo lean todo el Salmo, tiene todo el pasaje muy bonito, pero para la enseñanza de hoy solamente saqué el verso 4 y el verso 5, que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, para pasar el día malo. Entonces aquí David lo que nos está enseñando es que la única forma, y esto es un poco difícil de entender, pero bueno, se lo vengo repitiendo varias veces y es algo que también yo estoy tratando de hacer. O sea, no es que sea fácil. Como yo les he dicho varias veces, lo que más me cuesta es la oración, porque me pongo a orar y mi mente se va, intento y se va. Entonces es difícil tener una relación o una conversación con Dios, porque de repente pensamos que vamos a tener una respuesta en ese momento. Pero justo el domingo que estuve en la iglesia, el pastor hablaba de que la respuesta de Dios viene a través de la palabra de Dios, o sea, de la lectura de la palabra de Dios. Es algo que me ayudó mucho a entender de que cuando uno ora, no simplemente tienes que estar esperando que Dios te conteste como Jacob, que hablaba con Dios personalmente, ¿no? De repente en estos tiempos la respuesta va a venir por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo funcionaría? Tienes que orar, hablar con Dios y luego leer la palabra para que Dios te responda a través de la palabra. Es lo que he entendido, pero si alguno piensa que es distinto, está bien. Pero en conclusión, lo que tendríamos que hacer es orar y leer, ya sea que Dios te conteste por tu mente, pasa, puede que te conteste por sueño, que te conteste por la palabra, pero la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. Entonces, son las dos cosas más importantes que tenemos que hacer durante cada día. Cada día tenemos que tener un momento para poder hacerlo. Entonces, David nos enseña que eso era lo más importante para él. Que él no solamente le pedía a Dios estar en su presencia, sino que él buscaba estar en su presencia. Y no dice que Dios, por estar en su presencia, les resolvía la vida, sino que lo acompañaba en los días malos. O sea, que tenía días malos, tenía circunstancias terribles, tenía momentos muy complicados, pero él confiaba en Dios y se sentía protegido por Dios en esos días malos. Hace poco leímos Salmo 23, que decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. Pues así funciona. Dios le daba a él la tranquilidad y la paz en medio de los problemas, porque él se sentía protegido y cuidado por Dios, porque él tenía la seguridad de que estaba dentro de la presencia de Dios, estaba dentro de la voluntad de Dios, y que Dios le tenía todo bajo control. Entonces aprendió a no preocuparse, a no desmayar, a no estresarse por las cosas negativas que le venían. Todos vamos a tener momentos buenos, todos vamos a tener momentos malos. Entonces, que Dios nos ayuda y nos proteja, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en esa relación con Dios. Lo más importante debe ser nuestra relación con Dios. Señor nuestro Dios y Rey, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu Espíritu. Ayúdanos a poder mantener esa relación contigo, que sea lo más importante en nuestra vida. A pesar de que no lo entendamos, a pesar de que nos cueste, a pesar de que sea difícil, porque el enemigo nos va a poner todas las trabas posibles para que no lo logremos, queremos hacerlo con una decisión personal, así como David.
Vamos a buscarte y vivir para ti cada día. Y luego esperando que tú seas el que nos guíes y nos conduzcas. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón, danos la sabiduría para tomar buenas decisiones cada día, Señor, y poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan un bendecido día, bendición.